El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. 21 hasta el verso 28, gloria a Dios. Mateo 15, verso 21 al 28, bendecido el santo nombre del Señor. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre amado, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Permite que tu Santo Espíritu, como siempre, nos enseñe tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, alabanza en nombre de Cristo. Quiero hablar del tema recogiendo migajas del Señor. Recogiendo migajas del Señor. Si yo tuviera que testificarle a un inconverso, a una persona que no conoce a Dios, del Señor, este no sería un buen pasaje para hablarle. Porque este pasaje encierra lo que aparentemente es un Jesús frío, un Jesús indiferente a la gente, un Jesús que como que no le interesa el dolor del que clama a Él. Pero no es verdad eso. Hay una razón para Jesús hacer eso. Es más, los discípulos se ven más espirituales y más dedicados en este momento aparentemente que el mismo Señor. Pero no. Hay una razón de Cristo para comportarse así. Quiero que entienda algo. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús había calmado la tormenta en el lago de Genesaret y se había ido. Nunca había hecho lo que hizo aquí, ni lo hizo después de su ministerio. Irse fuera del territorio judío.
hice un lugar de gentiles. Aparentemente él quería y sabía que pronto se iba a cumplir el plan del Señor en él, y quiso alejarse a solas y cruzó una frontera y se fue a la región de Tiro y Sidón, lo que hoy día es el Líbano, al norte de Israel. Y se vaya. Y dice que otro evangelista, Marcos 7, dice que fue a una casa. Aparentemente se quería retirar a solas. A veces nosotros pasamos momentos que nos podemos identificar con el Señor en este principio. Hay momentos como que aparentemente usted no quiere hablar con nadie. Usted quiere estar solo. Y aparentemente ese era el principio de Jesús. Pero detrás de eso había una enseñanza espiritual. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea. No se olvide que los cananeos, Canaán fue el hijo de Cam y fue maldito. Una maldición que cayó sobre él en Génesis, alabanza el nombre del Señor, capítulo 9, verso 25, porque Cam vio la desnudez de su padre. Y aunque Cam fue el que cometió el hecho, la maldición cayó sobre Canaán, y la razón era porque ya Jehová había bendecido los hijos de Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 1 dice, y Dios bendijo los hijos de Noé. Y Dios no puede poner maldición donde él ya ha bendecido. Entonces la maldición cayó sobre Canaán, y Canaán fue maldito y fue siervo de siervos. En otras palabras, que vivió una vida bastante difícil. Pues esta mujer, alabanza al Señor, era cananea, que eran enemigos de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Esta mujer llegó llorando. Y usted diría, bueno, ¿cómo es posible que aparentemente Jesús se muestre tan indiferente con el dolor de una persona? Esta palabra clamar, de foné, de llorar. Esta mujer llegó llorando. Había un problema. Su hija aparentemente estaba poseída por un espíritu demoníaco. Y cuando está poseída es una tristeza, porque médicamente no se puede hacer nada. Es un asunto espiritual. Es un asunto que solamente la mano del Señor puede intervenir y libertar a un poseído. Y dice que llegó clamando, diciéndole, Señor, hijo de David. Esta mujer, aunque era cananea, sabía quién era el Mesías, sabía quién era Cristo. Le llamó claramente hijo de David, que es un nombre mesiánico. Y ella tiene una mente rara, porque esta mujer, siendo una mujer de ese origen, está clamando de que Jesús le haga misericordia a él. No se olvide que esta mujer era griega y era de nación sirofenicia. Una combinación, hermanos amados, de gentil tremenda, según el evangelista Marcos capítulo 7, versículo 24 en adelante. Ella sabe que Jesús puede intervenir en la vida de ella, aún viendo su origen y su nación. Está pidiendo algo raro, que los mismos discípulos pensaron y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que esta mujer esté pidiéndole al Señor algo cuando ella no pertenece al origen de nosotros? Bueno, se pudiera llamar como una revelación espiritual que esta mujer tuvo, en una manera diciendo, el Señor
no es solamente el Señor de los judíos, sino el Señor de todas las razas humanas. Y yo vengo a Él. Y es aquí donde Jesús hace énfasis en algo interesante, aunque se ve frío el Señor y se ve como que aparentemente no está interesado en resolver el problema de una persona que no es judía, que es gentil y que se acerca a Él. ¿Qué enseñanza por encima Jesús le quería enseñar con esta frialdad, entre comillas? No tanto para ella, sino para que sus discípulos fueran recipientes y dijeran, bueno, ¿y por qué el Señor toma esta actitud? Que aparentemente la mente de Dios dice, es una actitud negativa. ¿Me está entendiendo? Por eso dice al principio que para usted hablar del pecador, esta porción no sería la mejor. Porque el pecador va a decir, pero soy un Cristo frío, un Cristo que está despegado de mi necesidad, un Cristo que no le interesa quién soy yo. Pero no, dice la palabra del Señor, ten misericordia de mí. Clamó a los atributos de Dios la misericordia. Los reconoce como el Mesías. Los reconoce como el Salvador del mundo. Al llamarlo claramente Hijo de David, vuelvo y repito, en un nombre mesiánico, como dijo el ciego en aquella ocasión. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nótese que esta mujer, la cual no es de origen judío, entiende que solamente Jesús tiene poder sobre las potestades demoníacas, satánicas. Yo nunca me olvido de un joven que fue a nuestra iglesia cuando yo era pastor en Nueva York. Este muchacho se puso a tener unas amistades que eran amistades de un grupo llamado los Moonies, que fue de un hombre que levantó una doctrina errónea. Usted sabe, estas doctrinas erróneas son malicias y demonios que toman control. Y este joven se puso a ir a esas comunidades de los Moonies. Y en esas comunidades donde le enseñan enseñanzas de libros falsos, libros supuestamente que son espirituales y no lo son, porque la única fuente verdadera y genuina de Dios es la palabra del Señor. No hay otro libro que pueda igualarse, hermanos amados, o tener el mensaje divino por Espíritu Santo Dios, que es la palabra del Señor. La única fuente espiritual que Dios reconoce, hermanos amados, es la Santa Biblia, y ahí en fuera nada más. Pues este muchacho quedó poseído por un espíritu diabólico. A ver qué ritualismo le hicieron o qué pasó con él, pero salió poseído por un espíritu diabólico. Lo llevaron a la iglesia, su madre oraba, ayunaba. Finalmente, el Señor, su misericordia, lo libertó de esa posesión demoníaca y quedó libre el joven. Y no volvió más a estar con ese grupo de amigos de los Moonies, que era completamente una doctrina, y es una doctrina completamente falsa. Pues dice, mi hija está gravemente atormentada de un demonio, gravemente. O sea que esta joven aparentemente estaba sufriendo. Pero esta mujer, mire, todo padre y toda madre se preocupa por sus hijos. Y no quieren que sus hijos caigan en trampas diabólicas, en cosas satánicas, que ellos mismos no entienden. Esta mujer se preocupa mucho por su hija. Su hija estaba en su casa atormentada por un demonio, ella no podía hacer nada. De momento escucha que Jesús está fuera del territorio de Israel, que está, hermanos amados, en la tierra de Tiro y Sidón. Y esta mujer averigua en la casa que el Señor está, y allá llega con una petición. Pero dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cómo usted podrá decir, bueno, y cómo esta mujer en dolor, en angustia, clamando, Señor, mi hija está atormentada, y Jesús ni le habla? Ni palabra le dijo. Los discípulos están mirando y dirían, ¿tendría Jesús un día malo hoy? ¿Le habrá pasado algo al Señor que está tan indiferente con la gente? Posiblemente eso pasó por la mente de los discípulos. Pero Jesús sabía lo que hacía. Habían enseñanzas que le iba a enseñar, tanto a los discípulos
Amén. Como a esta mujer que está allí. Dice la palabra del Señor, mire esto. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela. Los discípulos vieron que ya Jesús no quería hacer nada y se acercan hacia ese Señor, por favor. Ella está interrumpiendo aquí lo que está haciendo, despídela. Los discípulos como que adoptaron, entre comillas, la actitud del Señor. Como una fielda, despídela, está molestando. Pero los discípulos al principio como que quisieron, Señor, mira, en otras palabras, dale lo que quiere y que se vaya. De todas maneras, pensarían ellos, no es de otra misma clase social ni étnica. Jesús se queda callado, aparentemente contestando negativamente. Yo creo que usted entienda esto. Hay momentos en la vida que usted va a orarle al Señor por algo y Él lo va a pasar por esta escuela a usted. Esto es una escuela de probar tu fe. Cuán fuerte es tu fe en los momentos críticos y cuán persistente eres tú cuando aparentemente el Señor no te contesta a ti y tú estás clamando y llorando y aparentemente Jesús está frío e indiferente. Esto es una lección tanto para esta mujer como para los discípulos, que hay momentos en nuestra vida que vamos a tener peticiones ante Dios y que nosotros lloramos, clamamos, gritamos ante el Señor y el Señor nos responde. El apóstol Pablo tuvo una situación similar. El apóstol Pablo, que era un hombre que Dios usaba levantando muertos, sanando enfermedades, reprendiendo demonios, fue un hombre que fue hasta el tercer cielo. Mas sin embargo este hombre está enfermo de la visión y clamó al Señor 3 veces. Las oraciones de Pablo no eran de 5 y 10 minutos, eran oraciones de días de ayuno, y clamó al Señor, Señor, mire esta situación. Y la respuesta que le dio después de mucho tiempo de él estar llorando, ayunando y clamando fue, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero decirte que hay cosas que Dios te deja. Hay un tornillo siempre que Dios te deja suelto para apretarte, para traerte a su altar. Porque si el Señor nos concediera todas las cosas que queremos inmediatamente, no queremos doblar rodillas. Y si el apóstol subió al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que él mismo dice, no le ha dado al hombre humanamente entender ni hablar, es porque hay propósitos de Dios. Y que usted tiene que entender, no es que Dios no le escucha, Dios le escucha, pero hay una madurez en la fe. La fe tiene que crecer y a la misma vez la enseñanza era indirectamente para los discípulos que hay que aprender que la fe se haga robusta, se haga poderosa, porque Dios escucha y en el momento dado Él te va a contestar. Bendito el nombre del Señor. Dice, dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la mujer no era judía. Mas sin embargo hace algo raro. Va a buscar a Jesús y le pide cosas a Jesús siendo una mujer gentil y profesando quién era él. Y profesando que Jesús tiene autoridad sobre demonios y potestades y malicia. Y no le interesó su condición. Y los discípulos estaban mirando y posiblemente su mente diría, si Jesús le contesta a esta mujer, aquí hay un secreto. Que nosotros no somos los únicos que Dios oye. Sino que Dios oye a todo aquel
de toda nación, lengua, país que clama a él. Y los discípulos están mirando esa situación. Despídela, que se vaya. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cierto. Seguía la frialdad del Señor, dice. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Toma una actitud de humillación y de reconocimiento. No se olvide que esta mujer no es judía. Ella pudo haber dicho: mira, tal vez Dios es Dios de los judíos nada más. Pero no, tenía una revelación en su corazón. Una revelación, hermanos amados, rara. Esto se vino a ver bien claro en el día de Pentecostés. En el día cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestó y gente de muchos lugares llegaron y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Esto más tarde, fíjese, lo experimentó Pedro. Pedro no entendía y Pedro tenía esta mentalidad también. Esta mujer gentil experimenta y confiesa con años de anterioridad lo que Pedro no entendía. Porque cuando Pedro, hermanos amados, fue enviado por el Espíritu Santo de Dios, que estaba en la azotea, amén, que Cornelio, otro gentil, lo manda a buscar, porque un ángel se mete en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, alabado sea el Señor. Y Pedro está en la azotea, dice que Jehová le envió un lienzo. Dice que el lienzo estaba descendiendo por las cuatro esquinas, venía descendiendo, y él veía ahí reptiles, cuadrúpedos, animales inmundos. Y conociendo Jesús a Pedro, posiblemente en el centro un gran cerdo grande. Porque Pedro decía: no, nosotros somos limpios, no queremos nada con los gentiles. Esta mujer tuvo una visión primero que Pedro, de que Jesús no es simplemente el Cristo de los judíos, pero el Cristo de los gentiles también. Lo que Pedro no entendía todavía. Siendo el discípulo escogido, esta mujer gentil experimentó la revelación de Dios. Cosa tremenda. Y cuando Jesús le dice a Pedro: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo, mata y come. Después Pedro, en su testimonio y en su diálogo, cuando regresa, tiene que decir: a mí Dios me mostró. A mí Dios me mostró cómo es posible que el Señor le muestre a una mujer gentil con muchos años de anterioridad lo que Pedro, el que con su sombra sanaba a los enfermos, no entendía. Porque Dios no hace acepción de personas. Esto pasa mucho a veces en las congregaciones. Hay personas que a veces dicen: ese hermano, Dios no lo puede usar, porque ese hermano es así o asado, pero aquel sí. Y eso pasaba mucho, porque cuando Dios ministraba a veces en algunas iglesias, hubo un mensaje, mucha gente preguntaba: ¿por quién fue el mensaje? No fue por el hermanito fulano. No, eso no es de Dios, eso no es por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la mentalidad que había. Ya la gente tenía ciertas personas que según ellos eran los que Dios usaba. Cuando decían: no, por tal hermano, oh, gloria a Dios, fue el mensaje de Jehová. Pues ahora los discípulos están tragándose de que hay una revelación involucrada, que los discípulos ni entienden, de que Dios contesta aún aquellos que no pertenecían en ese momento a su redil. Como él mismo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 24 de Mateo 15.
Entonces ella vino y se postró ante él. Esta mujer sabía que la humillación abre puertas. Porque Dios, hermanos amados, mire, hermanos amados, a los humildes los pone en lugares altos. Pero a aquellos que son rebeldes y contumaces, los saca fuera de su presencia. Esta mujer sabía un secreto, que para recibir de Dios, no importa donde yo esté o quién yo sea, la humillación, hermanos amados, es el canal que debo usar para que Dios me escuche a mí, aunque aparentemente está frío e indiferente. Y es ahí donde Jesús quiere ubicar a uno, de que la fe tiene que ser persistente. Gente que ora 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, quizás hasta años, dice, no, ya Dios no quiere nada conmigo. Dios te está dando una cátedra de que la oración tiene que ser persistente para que la fe se ponga robusta y crezca como un árbol poderoso. Dice la palabra, verso 26, respondió, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este perrillo que Jesús habla aquí no es un perro callejero, ¿sabe? No es un perro que tiene rabia. Está hablando de un perro doméstico, de un perro en un hogar. El punto es de que la comida de la gente en la casa no se cocina para dársela al perro del patio, sino a la gente que vive en la casa. Pero Jesús nos lo dijo con una intención negativa. Esta mujer no se ofendió. Posiblemente muchos de ustedes se hubieran ofendido y ya hubieran dicho, Cristo me está comparando con un perro. No era nada de eso. Jesús no lo dijo con esa connotación de humillarla, de ponerla en un estado denigrante, sino era una comparación, amén, de principio, lo que Jesús estaba enseñando en esta conversación con esta mujer. No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está hablando aquí del evangelio, porque nosotros estamos comiendo lo que los judíos rechazaron. No se olvide que Cristo vino con un propósito de que los judíos le reconocieran como el Mesías, y los judíos iban a ser entonces la gente que iban a evangelizar el mundo con la palabra de Dios. Pero los judíos no lo quisieron reconocer, lo crucificaron. Entonces, ¿qué sucede? Dios levanta un hombre con una revelación de cielo, un hombre perseguidor, un hombre que estaba enfocado, amén, en perseguir a los cristianos, llamado Saulo, el cual más tarde vino a ser Pablo, y le dio una revelación para los gentiles. Ahora, lo que Pablo recibe, lo que Pedro recibe, ya esta mujer lo había recibido años atrás. Y a veces la palabra del Señor, mire esto, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, porque el pueblo judío tenía todo en la mesa y los rechazaron. Pero nosotros ahora nos alimentamos de lo que ellos rechazaron. Y todos estamos aquí porque estamos comiendo del pan que cayó de la mesa. Con propósito. Esta es una ilustración del evangelio a los gentiles. Y que los mismos beneficios que el pueblo de Israel y los judíos convertidos tienen,
los tenemos nosotros. Porque Dios no hace excepción de personas. Ahora mire esto. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Nótese que le mostró a los discípulos que la fe tiene que ser insistente. Esto no es una lata aquí que usted abre y ya Dios le contestó. Tiene que ser insistente en la oración y en la búsqueda espiritual. Y es ahí donde Jehová abre puertas grandes. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quiere. Y los discípulos se quedaron en shock. ¿Qué es esto? Se evaluaron ellos mismos. Tenemos una mujer gentil. Un demonio es reprendido. Ahora noten algo interesante. ¿Por qué Jesús no lo hizo en Israel? Nunca lo había hecho, ni después tampoco lo hizo. Es una enseñanza. Jesús hizo el primer trabajo misionero fuera de su tierra y cruzó una frontera con un mensaje de liberación y de perdón a otra tierra, mostrándonos que el mismo poder estará en nosotros a cualquier lugar que usted y yo vayamos en el nombre del Señor, libertando endemoniados, sanando enfermos. Esto es una cápsula del trabajo misionero. Es una cápsula de que la fe debe ser persistente. Es una cápsula de enseñanza que usted ni yo nunca podemos darnos por vencido, porque cuando Dios tarda en algo, alguna razón tendrá. ¿No es algo interesante? Y su hija fue sanada desde aquella hora. En ese momento Jesús le dice a esta mujer que está de rodillas ante él en esa casa: mira, hágase como quieres. Y el demonio que estaba allá en otro lugar, quién sabe en qué barrio andaba la muchacha endemoniada, en ese momento el demonio la libertó, la dejó. Y es importante que usted entienda el poder de la palabra del Señor. Yo he orado por personas por teléfono que me han llamado en algún momento dado para que ore por ellos, y orado por ellos y Dios le ha sanado vía telefónica. ¿Cómo lo sé? Porque la gente me ha dicho: pastor, estoy recibiendo sanidad en este momento. Orado por personas endemoniadas, orado por ellos, y el demonio se ha ido en otro país. Porque no soy yo, es la palabra. Ahora, interesante, esto lo lleva a otra dimensión. La dimensión de la voz de Dios. Como un demonio que está en otro lugar, en otro barrio, tomando posesión de una vida, puede escuchar la voz de Jesús que está encerrado en una casa. Jesús está en una casa, esta mujer está de rodillas, y Jesús le dice a la mujer: hágase como quieras. Que era la petición que ella tenía, era que el Señor libertara a su hija de
de la posesión demoníaca. Y el demonio, a cuántas y cuántas tareas, escuchó que Jesús había dicho que tenía que irse. Y se fue. Eso nos enseña algo. Que la palabra predicada toma control de los aires. Le explico algo más. Humanamente hablando, usted escucha mi voz a cierta distancia y después no la puede escuchar con sus oídos. Pero en el mundo espiritual, demonios a grande distancia dicen: el pastor no está predicando. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, hermanos amados, la forma que opera el espíritu no es una manera que se entiende naturalmente. Y Jesús muchas veces reprendió, como aquel hombre que dijo: no merezco que tú entres a mi casa. Y reprendió aquella situación. Y a distancia fue hecho según Jesús dijo. Eso nos lleva a otro nivel. Que yo me puedo parar en mi casa y reprender en mi casa potestades. Y las potestades que están alrededor de mi casa, en otras casas, en otros lugares, oyen la reprensión. No podemos ubicar y confundirnos que porque la voz mía llegue a X distancia, no así la voz del Espíritu. Por eso hay personas, hermanos amados, que, vuelvo y repito, que están en ciertos países y oramos y a miles y miles y miles de millas se da la gente. Y aquel demonio que estaba allá en aquel país en Sudamérica salió cuando se reprendió aquí. ¿Cómo lo oyó? El Espíritu Santo Dios toma control. ¿Por qué usted cree que Satanás toma control de los aires? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que son los aires? Las comunicaciones, por ejemplo. El mundo, si usted mira estas cosas y los analiza bien, las comunicaciones, los satélites, todas estas cosas que controlan por los aires, se ha tomado control de eso y todo es negativo y pornográfico. Pero Cristo tomó control nuevamente. Y es triste que por cada programa de televisión que sale en la televisión, 100 salen del diablo. Usted mira ahora y eso es ocultismo, horóscopo, leyendo manos, leyendo cartas, fetichismo, ocultismo por todas partes, porque el diablo ha tomado control y ha tratado de imitar la palabra de Dios, pero no puede. Nunca me voy a olvidar, le mencioné esto creo que en una o dos ocasiones, donde una sierva de Dios, una anciana, me dijo: hermano Orona, quiero que me acompañe a orar por una hermana que estaba muy enferma de la iglesia. Pensábamos que ella iba a morir, era una enfermedad terrible. Ese fue el día de la trompeta. Y le voy a explicar qué quiere decir con el día de la trompeta. Me dice: hermano Orona, le vengo a decir que de las 3 de la mañana yo estoy de rodillas. Esto es una misionera de nuestra iglesia cuando era un muchacho joven.
Y a las 3 de la mañana comencé a orar. Y como a las 5 de la mañana el Espíritu Santo me habló y me dijo: quiero que vayas a visitar. Se llamaba la hermana Carmen. Y llévate a mi siervo Orona. Ella vino a mi casa a buscarme, una ancianita. Nos montamos en el tren número 4, que es el tren que corre del Bronx hasta Manhattan. La última parada del tren 4 en el Bronx es la calle 205, donde está el cementerio aquel que yo vi en la televisión cuando murió esta señora Celia Cruz, la cantante. Ahí la enterraron. Salimos la anciana y yo en el tren número 4 y llegamos a la 205, que son 3 paradas después de Fordham Road, en el Bronx, de esta universidad de Fordham. Me acuerdo que cuando llegamos allí, ella nos abrió la puerta casi sin poder. Y entramos. Y nos estaba esperando con 3 tazas de café. Y yo me sorprendí. Porque cuando entró por la puerta, dice ella, ya le estaba esperando. Le dijo ella a la otra anciana. Le estaba esperando. Hay 3 tazas de café. Una para usted, hermana Jiménez, se llamaba la hermana que fue conmigo. Una para hermano Orona y una para mí. Porque Jehová me habló a mí que ustedes venían para acá. Mire qué conexión, hermano. Qué conexión. Y me acuerdo que llegamos, bastante enferma la hermana. Tenía una hija que estaba en la universidad de Long Island. Ella, y ya no estaba en la casa ese día. Y me acuerdo que dijo esta hermana: vamos a hacer un círculo. Y aquellas 2 ancianas y mi persona hicimos un círculo de 3 personas en aquella pequeña sala de aquel apartamento en el Bronx, en Nueva York. Y como estábamos orando y orando y orando, yo siento una trompeta. Alguien tocando una trompeta. Pero yo pienso que es alguien practicando en uno de los apartamentos. Y yo comienzo a mirar, y cuando yo me salía del círculo, la trompeta se apagaba. Me cogía de las manos de las 2 ancianas y volvía la trompeta a sonar. Eso lo hice como 2 o 3 veces. Me soltaba de las ancianas para tratar de ir a la ventana, porque yo pensaba en mente que era un muchacho practicando música, tocando una trompeta, y la trompeta se paraba. Y empezamos a orar. Entonces la hermana que está conmigo, que fue conmigo, empieza a danzar en el espíritu. Y cuando terminamos de orar, me mira ella a los ojos. La hermana que fue conmigo me dijo, ¿viste el ángel? Yo dije, no lo vi. Me dice, había un ángel en el centro de nosotros 3 tocando la trompeta. Ella me dijo, yo vi el ángel y vi cuando tocaba la trompeta. Orona solamente vio, fíjese qué cosa, oyó la trompeta sonar, pero no vio el ángel en aquella ocasión. Y la hermana enferma dijo lo siguiente, yo ni vi al ángel ni escuché la trompeta. Era como un asunto de escalera. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando estamos así, yo veo 2 perros grandes, negros, sentados frente de mí. Pero de momento, 2 perros grandes, feos. Y yo los miro y se desaparecen.
Y vuelvo de nuevo y veo los dos perros. Feos, negros, como con rabia. Y vuelvo y los miro y se desaparecen. Me dijo el Espíritu: estamos en la presencia del Altísimo. Busca en la casa. Hay dos cosas aquí que no pertenecen a este lugar. Son de Lucifer. Pero yo no entendía. Entonces me dice el Espíritu: entra en el closet. Pero el closet está lleno de ropa de la muchacha, de la hija de la señora que vive ahí, la hermana Carmen, la viejita que está bien enferma. Le digo: hermana Carmen, fíjese qué cosa rara. Dios me muestra que ahí dentro hay dos cosas que pertenecen a Satanás. Los dos perros que yo veía era lo que el Espíritu Santo me estaba tratando de demostrar a mí, que yo en aquel entonces, con mi poca experiencia espiritual, no entendía. Dice ella: aquí lo que hay es ropa de mi hija, pero vamos a sacarla. Y comenzó ella con la otra hermana a sacar todos los trajes de la muchacha, que estaban todos ahí en ese closet. Los sacaron todos y los pusieron encima del sofá. Y dejaron el closet sin ropa, solamente con el tubo ese donde se enganchan los ganchos. Y me dice ella: entren. Y yo entro. El closet es pequeño, no es muy grande, pero yo no veo nada. Yo miro para arriba, miro para los lados, no hay nada. Ella me dice: ¿viste algo? Dice: no, yo no veo nada aquí. Vuelvo y salgo y vuelvo a ver los dos perros frente del closet. No ladraban, simplemente me miraban y botaban esa baba por la boca, como que tenían rabia. Y escucho que el Espíritu me dice: vuelve y mira. Vuelvo y entro al closet y sigo mirando y no veo nada. Y por segunda vez me salgo y vuelvo y veo los perros. Insistió el Espíritu Santo de Dios: ahí está, tienes que encontrarlo. Y comienzo a mirar poco a poco en el techo, no veo nada, y de momento veo una marquita, como un pequeño cuadro en el techo. Casi la marca era como un pelo finitita. El apartamento lo habían pintado. Y los pintores, cuando pintaron el techo y todo, el closet. Y usted sabe que la pintura nueva, pues casi es difícil detectar cosas. Pero ahí, la marca que yo veía en forma de cuadro era que ahí había una pequeña puerta. La puerta había sido cerrada y pintaron encima de la puerta. Y casi no se veía que había una pequeña puerta ahí, no era muy grande. Quizá la puerta era como de 18 pulgadas al cuadrado. Y yo vi esa línea. Entonces le dije a la hermana: veo algo, pero no estoy seguro lo que es. Pero no alcanzaba yo. No tenía escalera ella. Entonces la hermana que fue conmigo, la anciana, va a la cocina y trae una silla. Y yo me subo a la silla y casi ni alcanzaba con la silla, fíjese, pero un poco solamente comienzo ahí como pude y no se veía nada. No podía ver bien. Ella coge un cuchillo de eso, de cocina, me lo trae y con el cuchillo yo comienzo por el cuadro que veía muy leve, a marcar, y poco a poco la pintura nueva fue cayendo. Entonces vi que estaba una puerta de madera, una puertita de madera, y tenía una pequeña argolla que hasta la habían pintado y casi ni se veía la argolla.
Y con el cuchillo yo cogí y despegué la pequeña argolla que aparentemente era para meter el dedo y abrirla. Y ahí con el cuchillo le quité la pintura y saqué la argolla y metí el dedo, hice fuerza, ¡pa! Y abrió. Pero no alcanzaba bien. ¿Sabe lo que hicimos? Cogimos una mesa que tenía, sacamos la silla, metimos la mesa que era bastante alta y ahí me subí yo. Y cuando me subo, ya con la puerta abierta, veo 2 libros. 2. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Digo, hermana, hay 2 libros aquí. Yo pensé que eran libros de la muchacha que iba a la universidad. Pero comienzo ahí poco a poco como pude y toqué los libros. Cuando toqué los libros, sentí una mala sensación. Yo sentí algo feo. Sentí algo feo en mi espíritu. Pero los pude tomar y los saqué. Cuando los saco, que voy encima de la mesa, lo ponemos en el piso, decía los libros 5 y 6 de Moisés. Este no es el Moisés bíblico. Son 2 libros de maldiciones de parte de Satanás que fueron escritos por ocultistas. Cuando abrimos los libros y vemos hasta diagramas de cuernos y maldiciones satánicas, la hermana que estaba enferma salió danzando en el espíritu. Ahora escucha lo que voy a decir para aquellos que están escuchando aquí y los que escuchan en otros lugares. Cuando la hermana comenzó a danzar, los perros aparecen. Pero usted ha visto cuando un perro le da como miedo, que se pone como a hacer un ruido como de miedo. Yo vi los 2 perros que eran grandes, comenzaron a hacerse pequeñitos, se hicieron como popis, pequeñitos, y salieron por la puerta para afuera, casi de lo pequeño que eran, ni podían ni caminar, se fueron cuando ella comenzó a danzar en el Espíritu Santo de Dios. Los 2 perros eran 2 demonios que pertenecían a los 2 libros de ocultismo que la hermana ni nadie sabía que estaban allí, pero que Dios sabía que estaban allí. Por eso me llevó a mí un muchacho joven, que ninguna de las hermanas podía hacer la maroma de subirse arriba. Mire cómo Dios trabaja. ¿Sabe una cosa? La gloria sea para Él. En ese momento la hermana comenzó a recibir sanidad. Y fue sana. Aparentemente su enfermedad era un ataque satánico. Porque ella en ese cuarto oraba, en esa sala. Y aparentemente los que vivían ahí se habían entregado a Satanás por muchos años. Por eso que cuando usted se muda a un apartamento, usted nunca sabe quién vivía ahí. Tal vez vivían prostitutas. Tal vez ahí había sexo desagradable ante Dios. Tal vez vivían espiritistas. Tal vez vivía, quién sabe, en ese apartamento que usted vivía antes que usted. Y hay demonios y potestades en ese apartamento que usted no puede venir a la iglesia porque cada vez que va a salir un demonio toma control y te pone desánimo. Por eso es que cuando uno se muda a un lugar debe de inmediatamente que el pastor ungido por la unción de Dios vaya a su casa con hermanos que oran, no hermanos que van a comer y a ver televisión, sino hermanos que oran, a reprender y ungirlos en las casas o los apartamentos, para que cualquier potestad que esté allí se vaya inmediatamente y la casa quede libre, para que el Espíritu Santo de Dios fluya y se mueva en esa habitación. Quedó sana la hermana.
Y muchos de ustedes viven en situaciones similares. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.